No se comprende primero y luego se actúa. Cuando comprendemos, esa comprensión absoluta es la acción. ¿Esto qué quiere decir? Que cuando comúnmente nosotros decimos hay que aceptar, comprender la situación, entenderla desde el conocimiento, desde la información, ya el hecho de comprender, cuando nosotros hacemos ese análisis introspectivo de un ratito, de darse cuenta, podemos nosotros ahí recién emanar una acción que viene instantánea. Esa comprensión te lleva a actuar y a hacer. Y este es un tema muy importante que va a tocar Javiera también, que va con todo eso desde la comprensión, desde tengo que pasar y suceder esto como para yo poder accionar algo. Y todo, una cosa lleva a la otra. Bueno, acá dejo a mi hermanita, Javiera, de Espacio Stardust, ya el inglés no lo tengo Tardas. mucho, Stardust, para que nos entregue su presentación y es poderosísima. Ella, Viriana, ya se preparó hace mucho tiempo y es indicada para nosotros adultos que somos padres, madres o desde la otra mirada, ya sea de tío, de abuelo, etcétera. Es súper importante, ojalá le pongan mucha atención y si tienen preguntas, nos hagan las preguntas y si tienen preguntas después para ver el video, también. Así que acá la dejo destacada para que esté presente. Ya, dale. Muchas gracias. Bueno, yo preparé un PDF que después me lo pueden pedir si es que así gustan por interno y se los mando porque está todo bien armadito la información. Y bueno, yo quería tocar este tema básicamente porque una de las cosas que más siempre repito y que también me di cuenta obviamente yo a través de mi propia experiencia es que digamos que si uno no parte por uno no trabaja el amor propio, el ponerse uno primero, digamos que no funciona las demás cosas, el querer, de repente uno quiere cambio afuera, pero primero tiene que partir por uno para poder verlo reflejado. Y si viene una frase que está súper trillada, de todo parte por casa, que yo también la repito mucho, es que es verdad, y no me voy a cansar de decirlo porque por lo general siempre hay una tendencia a querer todo desde afuera o a no reconocer las cosas propias, de que uno también tiene influencia, o sea, de que nosotros tenemos influencia en nuestra realidad. Entonces, bueno, más que nada, pues esto sale el tema y otras, obviamente, razones más de cosas que he estado viviendo en mi vida y todo se dio para tocar precisamente este gran tema. Entonces, bueno, quería partir con qué significa realmente priorizarse, porque hay también desinformación respecto a esto mismo, ya que muchas veces el ponerse uno primero, o el amor propio, o la confianza en uno mismo, y el saber poner límites sanos, se confunde con egoísmo o con egolatría, o bien con un acto, en el caso de los padres, como con un acto egoísta, ya está la responsabilidad para con los hijos o con la misma familia. Y esto es porque hay un estigma social acerca de que el comenzar a ponerse uno primero, al practicar nuestro amor propio, es dejar de lado nuestras responsabilidades y no es así, para nada, al contrario. Además, también cabe mencionar que en nosotros como sociedad, como personas, traemos programaciones y condicionamientos culturales de muchos años sobre este tema. Entonces, digamos que traemos un funcionamiento en base a la mente y al corazón y al equilibrio de este, que es lo que nosotros apuntamos básicamente con toda esta parte de la integralidad que siempre hablamos, en todo sentido. Entonces, por esto es que hay tantas herramientas milenarias, digamos, que nos permiten a nosotros sanarnos y liberarnos y ser finalmente quien vinimos a ser sin descuidar ninguna de nuestras otras partes. También pasa esto del estigma o de este concepto erróneo que se tiene respecto al priorizarse uno mismo, es que ha pasado muchas veces y pasa también que una persona que ha estado muchos años postergándose puede llegar a un punto de quiebre, un punto de inflexión, en donde se puede, o digamos que pasa algo y se libera tal cual volcán y se puede ir a un extremo. De tanto de aguantar, explota, sale como disparado, por así decirlo, y se va a vivir como el extremo de todo lo que nunca vivió, nunca se permitió.
Entonces, lamentablemente, eso genera un estigma en una sociedad que está acostumbrada a enjuiciar y generalizar constantemente. Entonces, para redondear, priorizarse a uno mismo es un acto de amor propio, amor incondicional, de sanación y de equilibrio en todas estas partes y en tus partes como padre. ¿Cuáles son estas partes? Tú como ser humano, como la esencia que eres y viniste a ser, y tú en tu rol de nutridor y guía, como padre, madre o cuidador. Como ya bien dijimos, puede ser tío también, abuelo, etc. Por consiguiente, lo que se tiene que lograr es aprender a gestionar ambas partes de una manera íntegra y equilibrada. Y también, bueno, aquí le puse una frase de nosotros somos ejemplo, lo queramos o no, de los niños. Porque muchas veces uno puede decir, es que yo no soy papá, pero por ejemplo tienes un vínculo muy estrecho con tus sobrinos, por ejemplo, o con niños, o a veces ni siquiera quieres tenerlos, pero hay interacción, y eso genera un ejemplo. Entonces, por eso siempre hay que tener, bueno, cuidado por uno, obviamente, y por lo que entrega. Entonces, bueno, todo esto que he mencionado va en paralelo al trabajo, lo mismo va en paralelo con la crianza de sus hijos. Por nombrar algunos beneficios de sanarte y amarte a ti mismo, digamos, enseñando a tus hijos a hacer lo mismo, o sea, a quererse, a respetarse, a confiar en ellos mismos, a no temer al qué dirán o a las otras opiniones, a no dejar que la negatividad los consuma, a no juzgar ni juzgarse ellos mismos, a saber poner límites sanos, a dar su opinión sin miedo, a validar y permitirse sentir y validar lo que sienten ellos mismos, entre muchas otras cosas. ¿Por qué? Porque uno como trabaja eso, lo refleja y también se lo enseña. Entonces, si lo piensas, digamos que todo esto es una gran educación emocional implícita que le estás entregando a tus hijos, lo cual se va a traducir en grandes herramientas para ellos en un futuro o bien para su momento presente. Ya puede ser por la adolescencia y todos estos temas. Entonces aquí una de las grandes claves es la coherencia que tiene que haber en ti entre lo que en verdad sientes, piensas y dices y lo que haces, ya que ellos, los niños, adolescentes también, son capaces de percibir si no existe dicha coherencia en ti, la notan y muchas veces inconscientemente te la van a hacer saber de diversas formas, ya sea en comportamiento, enojos, en pataletas, porque básicamente no, se empiezan a reflejar. Los niños, por lo general, de 1 a 7 años, pero también hasta los 12, son más que nada la extensión emocional de los padres. Eso lo voy a nombrar un poco más adelante. Pero por eso, si tú no practicas lo que predicas, ¿cómo esperas que ellos sí? Si les dices, le estás intentando enseñar algo y tú haces todo lo contrario, como decía ayer Alejandra diciendo que yo soy papá, entonces o yo soy grande y lo puedo hacer, como no, pues así no funciona la cosa. Entonces, bueno, aquí tengo otra frase que puse de la paternidad, maternidad y el no perderte a ti como el ser único que eres es un rol muy importante. Y aquí hay casos también en que el papá, mamá, cuidador, consumido en su rol, o sea que solamente lo es padre y se olvida de sí mismo, y siendo incapaz por ende de poner límites sanos a su hijo, a su familia y de amarse a sí mismo, digamos que, y hasta siendo incapaz a veces de poner a todos sus hijos en un nivel equitativo, se desviven por uno de ellos, ya sea por A, B, C, o también a veces pasa por el marido, se desviven por la pareja, mujer o hombre, o por un familiar también, descuidándose ellos como padres, muchas veces también descuidando a sus hijos, lo que puede traer consecuencias futuras. Bueno, aquí obviamente hay que ir jugando una delicada danza por el equilibrio, porque no, es todo un tema de gestionar y de ir moviéndose y fluir. Y bueno, y si bien hay situaciones extraordinarias o críticas que te podrán requerir a ti, como padre o familiar, un poco más de atención sobre algún integrante, no hay que perderse. Todo se trata siempre de volver al centro. Cualquier extremo, por A o por B, genera un desequilibrio. Y recalco, no es sano de vivirse por un hijo, familia u otro. Hasta en situaciones extremas de enfermedad, siempre hemos de volver al centro. Sin embargo, es importante destacar que para encontrar el equilibrio, muchas veces hay que vivir uno o ambos extremos e idealmente es que esto lo consigamos siendo conscientes, ya que así podemos saber hasta cuándo estamos, por ejemplo, priorizando mucho algo, sacar los aprendizajes y después volver al centro.
es como, por eso dije, es todo un tema de danza, de ya ver, me estoy enfocando en eso, pero sé que tengo que volver al centro, sé que no puedo descuidar lo otro. Es todo un tema así como de tira floja, van y ven. Y obviamente todo esto siempre tiene que ir acompañado por un diálogo con el hijo implicado. O sea, la comunicación siempre es base en todas estas cosas. O sea, no comiencen a actuar de la nada, diferente, por así decirlo, sin comunicar ni un maní, por así decirlo, esperando que el otro entienda mágicamente, ¿no? Sino tiene que haber una comunicación de estoy haciendo esto por esto, esto es así, yo también necesito esto, y así todo siempre ir explicando de la manera más simple para poder llegar a un acuerdo. Obviamente quizá hay situaciones en donde uno explicando, quizá el implicado se puede enojar por un tiempo, porque muchas veces que al poner límites sanos, la persona que digamos que se estaba entre comillas beneficiando de que tú no supieras poner límites, se va a enojar, pero de a poquito se va logrando, o sea, son cosas que tienen que pasar, es parte de, pero de a poco ya van entendiendo, sobre todo los niños, porque también ellos sobre todo están en esa época de aprendizaje, de conocer, entonces es educación. Creamos dependencia finalmente. Exacto, creamos Sí. muchas veces dependencia y eso básicamente muchas veces viene por la misma, no en el tema, no quiero decir carencias, pero el tema a trabajar de los mismos adultos, de los mismos padres o cuidadores. Entonces, bueno, por esto y más es importante tomar conciencia en ti, como persona, como padre, y al juego de la vida que al final todos venimos a vivir, a jugar o a participar. Lo que se logra obviamente trabajando es uno mismo, ya que esto permite navegar más fácil los diferentes tipos de mareas y sus particularidades. Incluso hasta puedes hacer alguna maniobra arriesgada que te va a sacar un poco del equilibrio o flujo con el que venías, pero hábilmente podrás ser capaz de volver al rumbo, capaz de saber hasta cuándo, de saber poner los límites sanos, etcétera. O sea, toma el rumbo de tu vida. Siendo consciente, uno puede tomar el rumbo de su vida, ir navegando todas las cosas que nos trae la vida de buena manera, siempre siendo conscientes de cuándo más aquí, cuándo más allá, cuándo al centro, etcétera. Entonces, bueno, ahora, si eres consciente, pero haces oídos sordos, que también pasa, y te quedas en la zona de confort, hazte cargo de las posibles consecuencias. Pero asúmelas tú, no se las cargues a nadie, porque las decisiones fueron y son tuyas. Bueno, ¿qué sucede también en estos tipos de comportamiento de, por ejemplo, cuando uno se posterga mucho? Muchas veces eso lo hacen los padres, los cuidadores, los abuelitos, sin que el otro lo pida. Y muchas veces con una expectativa inconsciente de querer retribución, obviamente que genera inconscientemente, o muchas veces también conscientemente, depende del caso, un rencor, una culpa, una rabia, un miedo y hasta dependencia al hijo o desde un hijo hacia el padre, lo cual puede más tarde traducirse en peleas, en discusiones, en frases hirientes, en actitudes no gratas, en el típico es que lo hice por ti y el yo no te lo pedí, que son muchas como frases de pelea de repente de media adolescéntica. Y es cierto porque muchas veces los niños no lo piden, la mayoría, y en el caso de los niños como que ya son demandantes o son absorbentes de una manera insana, siempre se puede poner el límite y enseñarles de a poquito, lo cual puede costar, como dije anteriormente al principio, y puede que se produzca enojo, pataletas, o puede que también necesiten asistencia profesional como un psicólogo infantil, pero poco a poco irán comprendiendo y irán soltando a medida que tú también vas trabajando ese tema en ti, porque por algo te lo está reflejando también. Entonces, bueno, antes también de esto, en el caso de los hijos absorbentes, también los invito primero a ustedes a hacer una introspección sobre aquello que el hijo o la persona te está mostrando con su comportamiento. Siempre pregúntense qué te refleja eso en ti, porque pueden haber grandes claves ahí para tu propia sanación. Como les vengo diciendo, nada es casualidad, todo está vinculado entre sí. Y bueno, ahora esto me trae a otro tema que es sobre el desapego. Porque obviamente nombré situaciones y usted obviamente puede decir, pero yo tengo una situación tan así, tal por cual, puntual o grave, pero sí, pero el desapego también es la clave, la objetividad. Y aquí tengo una frase de, el desapego es un acto doloroso, pero es el más elevado de amor incondicional que uno puede hacer. Entonces ya, ¿qué es el desapego? El desapego es un principio universal
que también viene o sea, no es que venga pero sí está muy en las enseñanzas del budismo. Pero yo le pongo que es como un principio universal porque aplica para todo. Digamos que este principio nos muestra el hecho de que nuestra felicidad solo depende de nosotros, que por ende nosotros no dependemos ni de nada ni de nadie para estar completos. Es un principio que nos invita y nos muestra cómo que al soltar todo y a todos y agradecer también, logras tú amar incondicionalmente, sin ataduras, sin expectativas, ni amar esperando amor o hacer cosas por alguien o tu hijo, esperando, muchas veces inconscientemente, vuelvo a repetir, que te lo devuelva o retribuya de la manera que tú quieres o esperas inconscientemente a futuro o en el momento presente, etc. Y bueno, existen 3 tipos de desapego, principalmente, que los voy a desglosar a continuación. Uno es el desapego material, y esto no significa que no haya que tener cosas, ya que literalmente puedes ser una persona minimalista, pero que es hiperapegada a las cosas, a las pocas cosas que tiene. Y en el caso de perder una, le agarra una angustia o sufre y la pasa mal. Este tipo de desapego, entonces, no habla de tener cosas que realmente nos aporten, pero que en caso de que se tengan que ir está bien, porque cumplieron su ciclo. Ya no se trata de que si uno se quiere dar un gustito de comprarse algo, no pueda, no, sí puede. El punto es que si es que llega un momento en que esa cosa no tenga que estar, no, se fue nomás. No te genera ningún... porque hay gente que obviamente sufre y llora, y a mí me pasó, o sea, me ha pasado cuando me robaron mi computador y la lloré y sufrí mi información y así, pero ya es todo un trabajito de a poquito que uno tiene que ir haciendo. Y bueno, el otro es el desapego emocional, que básicamente nos muestra que nadie nos pertenece, ni los hijos, que hay personas que están por ciclo en nuestra vida, y eso está perfecto. También nos enseña que nadie tiene que cumplir nuestra expectativa de ser o hacer, sin rencor, aunque haya de repente un daño de por medio. Una amistad que te hizo daño, vino a mostrar algo finalmente, es un aprendizaje. Y cabe mencionar que también muchas veces los padres suelen aferrar tanto a los hijos que no los dejan que vuelen por sí solos, porque como no confían en ellos mismos, tampoco confían en que ellos puedan emprender, o sea, ellos los niños puedan emprender un vuelo, desconfiando así de lo que ellos mismos, los padres, le han enseñado para que crezcan finalmente bien. Y es como una gran contradicción que se genera, ¿sí? Es como, yo no confío, o sea, yo le enseñé algo a mis hijos para bien, pero aún así no confío porque estoy desconfiando de mí mismo y se hace todo un bucle ahí medio, digamos, como una bolita de muchas veces de nieve o de cables para resolver. Y bueno, y por último tenemos el desapego familiar. Y nos dice que no nos dice que nos tengamos que ir lejos o que otros se tengan que ir, aunque está perfecto si así lo desean, sino que nos hablan de la atadura emocional que tenemos con cierto integrante de la familia, o el hecho también de demandar afecto que el otro, digamos, no tiene, o obligarlo a hacer cosas por un deber, entre comillas, familiar. Porque muchas veces pasa no, que tú eres familia, entonces tienes que hacer esto. Entonces ahí está, eso también es un desapego. El desapego duele, y duele mucho a veces, porque hay que soltar lo que amas y dejarlo ir, lo cual no significa que en verdad se vaya, o que lo amen menos, o que te preocupen menos, sino que todo lo contrario. Es ahí cuando comienzas a comprender lo que es el amor incondicional. Y ese dolor que les digo es sufrimiento, y el sufrimiento es mental. Una emoción dura 90 segundos, lo cual, y lo demás que uno sigue sintiendo es la mente que recicla en base a miedos, situaciones pasadas, y la idea asociada a ese sentimiento, y eso es lo que se traduce muchas veces en sufrimiento, y en ese bucle existencial que tenemos. Lo que nos hace sufrir, por ende, es el miedo alimentado por el ego, por la creencia arraigada de la posible pérdida de una posición que no existe porque no es real, porque nada ni nadie nos pertenece. Entonces aquí tengo otra frase de: desapegarse es un acto que se hace también con agradecimiento, para así recibir algo mejor, y eso genera abundancia.
Y sí, la abundancia está metida en todo esto también, la abundancia que no es solamente material, sino es en todo sentido. Entonces, bueno, todo esto del dolor está ligado al querer controlar todo, hasta las personas, lo cual por lo general se vincula a miedos, culpas, lealtades familiares y o falta de amor propio. Y aquí la vía de descodificación emocional o las constelaciones familiares pueden ser muy clave y muy útil para ustedes, para saber de dónde viene, las relaciones que hay y todo ese tema, y las cosas de liberación, de linaje, etc. Y bueno, un ejemplo de control y expectativa y por ende apego es, por ejemplo, el padre que espera que el hijo le retribuya más adelante por algo que hizo por decisión propia en algún momento. Y esto lo nombro porque muchas veces he escuchado a personas comentando, hablando con otras, el hecho de que si no tienen hijos, por ejemplo, ¿quién se va a hacer cargo de ellos cuando sean viejitos? O que se van a quedar solos, o que nadie los va a cuidar, ¿quién los va a cuidar si no tienen hijos? Y una gran variedad de oraciones similares que a veces hasta llegan a asustar de lo fuertes que son, porque son muy como maquiavélicas, entre comillas. Y sí, muchas veces los padres tienen hijos o hijas para anclarlos a ellos y a sus destinos. Y muchas veces inconscientemente y otras veces son por situaciones así que, como digo, cosas light, pero en verdad no está la intención ahí. Bueno, como dije, puede ser inconsciente o inconsciente, y digamos que todo esto se refleja en la palabra. Recuerde que a través de la palabra creamos realidad también, junto con la mente y con la obra. Entonces todo esto, yo les digo, es insano, porque si bien es correcto, y es un deber también, que los hijos se preocupen y ayuden como puedan y les nazca a sus padres en la vejez, esto no quiere decir que se tengan que desvivir por ellos o asumir toda la responsabilidad del cuidado de los adultos mayores. Ya que lo mencionaba anteriormente, no es sinónimo del desapego familiar, por ejemplo, no es sinónimo de, o sea, sí, no es sinónimo de dejar la vida propia en pausa o en pausa indefinida para siempre, muchas veces dejando de lado los sueños para hacerse cargo de los padres de un familiar. O sea, obviamente hay que preocuparse, pero no desvivirse. Hay muchos casos donde hay un hijo o el hijo único que se posterga totalmente por algún familiar o por sus padres, asumiendo así, obviamente, todo tipo de responsabilidad de una manera equilibrada y deja de vivir. Esto es lo que se conoce también como un hijo ancla. Y por definición, es aquel que deja de vivir su vida por dedicarse a los padres, o aquel que carga con mandatos de hacer algo como pasar una festividad, por ejemplo, con sus progenitores para hacerlos felices y no porque les nace, o también son aquellos que los que no se han movido en su vida porque simbólicamente están atados a papá o a mamá, o los que se hacen cargo de su hermano insanamente por promesas hechas a sus padres previamente, etcétera, etcétera, etcétera. Aquí les traje una pequeña como texto también que dice: nuestras palabras y miedos atan a nuestras generaciones. Tienes el permiso como hijo de liberarte del mandato de tus padres sin culpa. Puedes dar o aportar para su vejez, pero no son tu responsabilidad. La libertad de irse es el regalo más grande que podemos dar a nuestras generaciones. De una cuenta que se llama Vibramos. Y bueno, otra cosa que me gustaría destacar también es que todos tenemos diferentes formas de expresar afecto, preocupación o algún sentimiento. Aquí de nuevo aplica el desapego. Si un hijo no te llama todos los días y tú te enojas o lo comparas con otro que sí lo hace, o se lo exiges, o le empiezas a decir frases de víctima, déjame decirte que eso que él hace no quiere decir que te ame menos o se preocupe menos, ¿ya? O menos que otro hijo. Ya no son equivalentes, no es lo mismo. Esas son expectativas y control de ti, sobre cómo tiene que ser el otro. Pero no significa nada más que eso. Ya así no funciona. Y para comprenderlo de verdad y aceptarlo hay que aprender a soltar. Entender todo esto también que he mencionado y muchas otras cosas son parte del conocimiento interior que se desarrolla al comenzar a priorizarse uno mismo y por ende su sanación y la liberación personal. Como ya mencioné previamente, muchas veces por la constante priorización de hijos y o familia por sobre uno, esto genera un desequilibrio tal que a los años más tarde se puede traducir en dolencias, depresión, enfermedad o una situación drástica en donde la persona explota y comienza a vivir libre, efusivamente y muchas veces de manera desequilibrada. Por esto y más, el ponerse uno primero
y por ende el aprender a amarse y priorizarse, el trabajo interior básicamente te va a ayudar a dejar de usar a tus hijos también como excusa, obstáculo o razón para no atreverte a ser feliz. Y ser feliz implica la toma de decisiones, las cuales muchas veces van a ser drásticas o turbulentas, pero que sin duda serán para tu mayor bien y mejor evolución y la de tus hijos también, aun cuando no lo veas o aun cuando no veas el arcoíris de manera inmediata. De hecho, un correcto trabajo interior hasta te permite ver a tus hijos como impulsos para tomar grandes decisiones o grandes cambios, o atreverte a tomar esa posición en el extranjero, entre otras muchas cosas. Lo digo como ejemplo. Repito, no vean a sus hijos como excusas, sino como impulsadores. Y les quiero decir que si les llega una oportunidad maravillosa, o si se ven frente a la toma de una decisión compleja y tienen hijos, es porque se la pueden. O sea, no hay nada que se nos presente en la vida que no podamos superar o afrontar, porque si no pudiéramos, no se nos presentaría. Es así de simple. Es así de simple. Y bueno, si ustedes como padres, como tíos, se liberan de culpas, autosaboteos, miedos, angustias, lealtades familiares, patrones de comportamiento que no aportan, etiquetas, dependencia del que dirán, etcétera, automáticamente también liberan a sus hijos. Y al ser ambos libres, pueden tener una relación sana entre ustedes, en donde tú te puedes poner en el rol sano como guía padre y ser capaz de compatibilizarlo con el permitirse ser, que es tuyo y personal. Y ojo, no se trata aquí de libertinaje como crianza, lo cual es otro extremo a los que algunos se van o se han ido sin querer por no querer ser como. Es que yo no quiero ser como me criaron a mí o como mis papás y terminan yéndose al otro extremo, o a veces terminan haciendo lo mismo y no se dan ni cuenta. Entonces, bueno, se trata de aprender a ser una figura guía, un ejemplo en equilibrio y coherencia que puede trazar un marco, una estructura y o normas guías, pero sin caer en el autoritarismo o en la inflexibilidad o en la crítica o en las culpas o en los comportamientos tóxicos. Se trata siempre de tener un margen, sobre todo en la parte infantil, donde se está creando la personita, o sea, se está formando, mejor dicho, pero tiene que ser flexible. Hay que aprender a ser cuidadores y guías, sin rencores, sin miedo, sin conducta de autosaboteo, culpa, entre otros, ya que eso permite educar y crear desde un punto neutral, sin caer en la crianza de libertinaje por traumas o en la comparación o deber ser porque así es como te criaron, entre comillas, o ser agresivos porque en tu caso cuando chico viviste, o sea, perdón, o ser aprensivos porque en tu caso cuando chico viviste todo lo contrario, y así una multitud de ejemplos que pueden haber situaciones puntuales para cada uno. Entonces les digo, aprendan a vivir la vida con todo lo que implica. Permítanse sanar, priorizarse, sentir, expresarse desde el amor, empoderarse, respeto hacia sí mismo, y ahí permítanse vivir desde la esencia que son finalmente, que vinieron a ser. Toda esa sabiduría y herramientas van a ser heredadas por sus hijos. Y qué mejor regalo, digamos, que más que supera cualquier otra cosa material que les puedan brindar. Entonces, no permitan también las manipulaciones de parte de sus hijos, pero tampoco manipulen. Evalúen desde dónde están educando, criando, desde la culpa, desde el miedo, desde los que dirán. Esas son frasecitas para que piensen. Y bueno, muy importante aquí también, obviamente, recae la autoevaluación, que no es autocrítica. Autoevaluación no es autocrítica, la idea no es caer en el enjuiciamiento propio. La cual, bueno, la autoevaluación es una de las cosas que se comienzan a trabajar en el camino de descubrimiento interior y autoconocimiento. La autoobservación y la autoevaluación es una buena práctica que también te ayudará a observar a tus hijos chicos o grandes sin juicios, culpas ni críticas, para así poder entender ciertas conductas o patrones, lo que junto con una comunicación asertiva y activa puede desarrollar ampliamente tu relación con ellos y contigo mismo. Entonces, en fin, los invito a adentrarse en este camino que te invita a sanar todo lo que haya que sanar para ser tu mejor versión y así también criar a tu hijo o a tus hijos de la mejor manera hasta que sea el momento que ellos puedan emprender su propio vuelo, libre de cargas familiares, pudiendo así salir al mundo
a hacer su propio camino, a vivir experiencias, sus experiencias, a vivir básicamente, sin tener que cumplir ninguna expectativa ni ninguna carga de sus padres y o familia, sino que la idea es dejarlos ser a lo que ellos vienen a hacer con su esencia, con los valores y herramientas y educación que recibió en casa y o en alguna institución. Entonces, priorizarse uno en un sano equilibrio respecto a los hijos genera una relación sana entre todos y además pone en práctica y desarrollo una crianza consciente en libertad y amor incondicional hacia los mismos hijos. Entonces, esta danza por el equilibrio que les contaba antes, entre un rol de ser guía y tu derecho a ser, en mayúscula, es una danza compleja con alto y bajo, lo cual ustedes como padres cuidadores son capaces de lograr y perfeccionar con la mentalidad y el trabajo interior correspondiente. Y ojo, el equilibrio no es estar siempre en eje todo rígido como una balanza así congelada, sino que es balancearse sutilmente y a veces derrapar, pero siempre volviendo al centro. Porque sin ese balanceo, ¿cómo vamos a ver si estamos en equilibrio o no? O sea, es cosa de ver los que hacen piruetas en los circos, por ejemplo, que el que hace equilibrio precisamente no está rígido, si no se va a caer, sino que siempre tiene que estar balanceándose con ayuda de una varita o con otro elemento. Así que bueno, créanse capaces ustedes, practiquen obviamente todo esto que les he dicho, alguna sanación, pónganse en marcha, empiezan a ver sus prioridades, ordénenlas, sanen, liberen, sientan, vivan, evolucionen, sean una mejor versión cada día por ustedes mismos primero, y eso se va a reflejar en sus hijos. Si no se hace por amor propio, menos lo van a hacer por un otro, y esto también aplica a los hijos. Y lo digo porque he visto casos severos de enfermedad o situaciones críticas a lo largo de toda, digamos, mi vida, o situaciones críticas en general también, en donde se lamenta padre o miembro o madre o tío de la familia es incapaz de cambiar porque no lo está finalmente haciendo por un amor y respeto propio. Y aquí pongo otra frase de, uno no puede amar aquello que le rodea sin amarse antes a uno mismo. Uno no puede amar verdaderamente su destino cuando no ama cada paso que está dando. Y si uno no ama ni su camino, ni su destino, ni su propio quehacer, no está amando a los demás, pues les está entregando unas interacciones falsas, unas interacciones ensuciadas por una mente que dicta por encima del corazón. Eso lo dice Sara a través de una canalizadora Marce de Lucy Condiente. Sara, la hija de Jesús. Y bueno, y si bien hay casos en donde uno o ambos padres sí son capaces, o integrantes de la familia, de tomar dichas situaciones críticas como oportunidades para hacer cambios, muchos o a muchos no les dura mucho tiempo o no lo pueden sostener en el tiempo. Algunos sí lo hacen, otros no lo pueden sostener o les dura poco. Y también hay que respetar el proceso del otro. O sea, todo parte por casa, desde nosotros y por nosotros, y esa es una de las otras claves de la evolución personal. Como ya a punto final, también les quiero contar que los niños y adolescentes, hasta unos, como dije, hasta unos 12 años, reflejan a sus padres en todo sentido. Y muchos de estos reflejos pueden ser enfermedades generadas por cosas calladas o no sanadas, o de algún linaje familiar, o ambos linajes del padre o madre. Y para muchos no es hasta estos momentos críticos en que uno o ambos cuidadores deciden comenzar a sanar. Sin embargo, no es absoluto, como dije antes, y está bien. Hay que aprender a respetar los procesos y tiempos del otro. Y yo, déjenme decirle que eso toma tiempo, el respetar también, el no querer controlar al otro o que el otro haga, o que el otro sane también, a veces por mucha buena intención que tenemos, muchas veces queremos como que el otro, si es tan fácil darse cuenta, sana esto, pero a veces no le toca, no es su momento. Nada de un día para otro, las sanaciones y el trabajo interior no son procesos lineales, nada lo es en verdad. Y digamos que también las sanaciones, como decía Alejandra, son como capitas de cebolla. Cuando uno la va pelando y cuando uno cree que en este tema, de repente aparece, uy, otro sobre lo mismo, y uno pensaba que y tiene que volver a retomar y a escarbar más. Y ahí de poquito uno va sanando de manera integral. Y bueno, como dije, si uno es uno de los padres o de parte de la familia que tomó una situación crítica para impulsarse y hacer un cambio, lo está logrando, está perfecto.
y sigue así, sigue enfocado en ti, sigue enfocado en tus hijos. Que con tu sanación te liberas y sanas, y liberarás y sanarás a tus hijos, independientemente de si otro integrante se suma o no. Haz tu parte, básicamente, y todo será como tiene que ser. Aquí es importante que tengan tranquilidad. Quizás también es tiempo para ustedes de replantearse muchas cosas, expresar y tomar ciertas decisiones, que es lo que nos trae básicamente la idea de esta charla. Y con eso, bueno, concluyo. O sea, bueno, una parte que tú tomaste, bueno, Javiera nos habla de la experiencia también como hija, ya como hija que tuvo que ver que después haya explotado, lo hice por ti, como una mamá que lo hice todo por ti y nunca lo había solicitado. Y aquí hay un tema también que tú tocaste, Javi, de la culpabilidad. Y esto también, yo creo que hay una generación enorme de esto y que tiene que ver con el tema de los abortos, etcétera, es que ven al hijo como un problema. Es como me tengo que hacer cargo. Y lo ven como que, como sintiéndome culpable de que generé este problema y tengo que hacerme cargo por toda la vida de este problema. Y inconsciente, ¿eh? No es que digan mi hijo es un problema, sino que es como me tengo que hacer cargo. Ahora sí que tengo que madurar. Pero lo hacen como si fuera el hijo un problema y no es así. Y esto es súper, y de hecho cuando ya uno va, como hijo, va haciendo el proceso, vas liberando esa sensación que sentía tu papá o tu mamá o otras generaciones y vas como liberándote de eso. Porque el hijo, uno siente como que te causa un problema. Ver al hijo como un problema que hay que hacerse cargo eh, em, trae situaciones estresantes. Entonces estás siempre como haciéndote cargo del hijo que se mandó una embarrada y ay, me tengo que hacer cargo de esto otro. Y yo creo que un punto que ojalá nos puedas hablar un poquito más del tema desde hacerlo desde la culpa. O sea, no lo hacen desde el amor por el hijo, sino que es como me siento culpable porque lo traje al mundo a sufrir y tengo que hacerme cargo, que también he visto mucho eso en los procesos de sanación como hijos que están sanándose de situaciones de los padres. Tú que manejas bien el tema de las culpas y si nos podrías profundizar un poquito más en eso. Bueno, es un tema, por decirlo, no complejo en el sentido de difícil, sino que es delicado, porque ahí ya entra mucha arista de la situación. De muchas veces son personas que la obligaron a tener al hijo y no querían, y ahí se genera algo también. Entonces, por eso hay que tener cuidado también, porque muchas veces era que no es que tenéis que tenerlo, es por responsabilidad, no, como ahora que se está practicando el aborto, pero obviamente consciente. También hay que ser consciente de no traer hijos al mundo porque sí, o sea, considerando las situaciones. Hay gente que aún así, conociendo su situación de que apenas se la pueden con 5 hijos, quieren tener un sexto. Entonces hay todo un tema de inconsciencia general. Y ahí obviamente eso trae muchas cargas o consecuencias a futuro. Pero en el caso, ponte tú, de que lo quisiste tener, pero aún así queda como una culpa inconsciente, eh, esto, ahí se sana con un trabajo interior, porque hay que ser un tema de aceptación, de que las cosas son siempre como tienen que ser, y de ahí uno va entendiendo y al trabajar también al amor propio y al verte en tu momento presente, de cómo estás y sentirte feliz con tu momento presente, digamos que eso te permite a liberar todo para atrás, a finalmente aceptar que todas las cosas tuvieron que tener como casa que fueron, como tuvieron que hacer, de que si no hubieran sido así, no estarías ahora y como estás bien ahora, no lo cambiarías como por nada, por así decirlo. Pero, pero sí es un tema delicado de también muchas veces, lamentablemente a través de frases quizás que los padres puedan ver como inocentes, le cargan esa responsabilidad de repente a los hijos. Bueno, en mi caso, por ejemplo, de repente yo a mi mamá desde chica siempre le dije, mamá, sepárate. Bueno, y ahí yo tomé un rol que no me correspondía, pero en fin, el punto es que más adelante me decían, no es que yo me quedé por ti, es como yo en ningún momento te obligué, tú tomaste la decisión en base a tus miedos, sí, pero tú tomaste la decisión de quedarte, entonces no, a mí no me vengáis a cargar ahora con eso porque no me corresponde.
¿ya? Son tus decisiones. Si tú te sentiste atrapada, como dije, no vean a los hijos como excusa para no ser felices a ustedes, son impulsos. Si ustedes lo ocuparon como excusa o como miedo, o se comieron las amenazas que un otro te dijo respecto con el hijo, y ustedes creyeron que no se la iban a poder, es un tema de ustedes, no es un tema del niño. Acá nos dicen, bueno, hay muchas mujeres que he escuchado que los hijos han sido la toma de conciencia para que ellos se anclen en la tierra y se hagan responsables. Sí, también ha sido eso Sí, también hay de que casos, sí, sí, por eso te digo que hay varios casos que hay podemos como mucha lista. ir tomando. Y lo otro es que, por ejemplo, hay muchos papás o familias que, por ejemplo, ya el hijo ya es preadolescente, adolescente y empieza a hacer sus cosas de adolescente porque obviamente se tiene que conocer a sí mismo y empiezan ciertos problemas. Y el papá a hacerse responsable de los problemas del hijo, ¿ya? Pero de una manera como, ¿por qué siempre me traes problemas? ¿Ya? Y ahí es y hacerse cargo ya después hasta grande de los problemas del hijo. Por ende, acá es hacer como una introspección de por qué, de qué está pasando a nivel familiar y no ver como que el hijo es el problema, sino que el hijo está emanando un síntoma familiar, ¿ya? Para que Exacto, ustedes viene puedan, a mostrar algo, como sí, muchas veces pasa, bueno, como dije, como con los niños hasta los 12 años, con las mascotas también sucede, de que están reflejando algo que está pasando en el clan familiar o que le está pasando a algún integrante en particular y lo está sacando a luz. Entonces, uno está viendo la reacción final, digamos que el grito final, porque antes hay muchas otras señales que cuando uno está padeando no se da cuenta. Entonces, estas cosas como más fuertes son ya la última señal para que veáis, pon atención. Y muchas veces nos ofuscamos como con el que está mostrando la señal, como dice Alejandra, como que, ay, me trae problemas, o tal cosa, o una enfermedad, y al final eso es un granito de arena en la punta del iceberg. Hay todo un tema de atrás que hay que abrirse y estar dispuesto a sanarlo y a indagar para en verdad sanarlo de una manera integral y no parchar la herida, por así decirlo. Porque muchas veces hay comportamientos que están mostrando, por ejemplo, no sé, pues, la relación o la discordia que hay entre la pareja y el niño te la está mostrando. Y no es que el niño sea niño problema, sino que te está reflejando eso para que tú seas capaz de tomar una decisión y liberarte o aprender. Poner límites sanos también, como dije. sí, es primordial acá la información correcta que tú tienes que tener al criar, al entablar una comunicación asertiva, como decías tú, con el hijo. Por eso la importancia de este congreso, del autoconocimiento como uno, como ser, de darte cuenta en qué posición estás sin juzgarte. Por ejemplo, si te sientes identificado con esto, decir, wow, yo lo estaba haciendo, pero no te juzgues así como hoy lo hice mal, hice todo mal, no, es como me di cuenta ahora y estoy en momento de, como dice Javiera, de volver al centro. Ya, esa es la importancia de esto, no de juzgarte, sino que decir, puedo y puedes Por volver al eso dije centro. que la autoevaluación es clave y la autoevaluación no es autocrítica, no es entrar a juzgarse ni a pegarse con una piedra ni un látigo de, ay, he sido un mal padre. No, no se trata de eso, se trata de tomar conciencia para poder tú sanar y mejorar todo finalmente. No se trata de lamentarse con los que hubiera sido, con los que fueron, porque ya fue. Hay que enfocarse en el futuro, lo que uno puede hacer ahora para ser mejor persona y poder ser mejor padre. Sí, y también el tema que es importante, ya por ejemplo, Sun nos decía de los hijos que, o sea, de que los papás hicieron, le hizo como la luz el tener un hijo, que me pasó a mí también cuando nació Matilde, es como que, tengo que volver a mi yo, como que estaba perdida y ella me centró y me volvió al centro. Acá Sun nos pone, cada ser vinimos con un propósito personal y a la vez reflejar en los otros lo que no pueden ver en lo suyo y al contrario. Exacto. Sí, todos venimos con algo propio y obviamente que nosotros como guías de nuestros hijos, sobrinos, qué sé yo, podemos nosotros también guiarlos a través de nuestra propia comprensión, ser empáticos a través del entender en qué etapa de desarrollo están, que eso lo dijo Jess en la primera charla,
entender en qué etapa están ellos para nosotros entenderlos y también poder acompañarlos sin dejar nosotros nuestro propósito personal, ya sin dejar nosotros nuestro ser espíritu, nuestra humanidad, por ir por un camino. Ellos también están formando su camino y nosotros podemos compatibilizarlo. No es que no se pueda, sí se puede, aunque tengas 5 hijos, se puede. Con esa organización, esa planificación capricorniana, eso que tenemos dentro de nosotros. El cambio de mentalidad también. Sí, tenemos un cambio de mentalidad sí. También, de que muchas veces no te das cuenta que estás viviendo en modo víctima en base a tus propias decisiones. O sea, si decidiste, por ejemplo, no trabajar y tener 5 hijos y estar lamentando y jugando al otro que tiene más o que se va de vacaciones, ya hay que salir, hay que sanarse uno mismo para salir de eso y salir a flote con todo el contexto que tienes. Porque al sanar uno mismo, uno expande eso, lo irradia, y así todas las cosas de afuera se van arreglando y se van dando. Sí. Y siempre hay que hacerse cargo, como dije, de las decisiones que uno toma, sin cargársela al otro, ni al hijo, ni al primo, ni al amigo, ni nadie. Hay que hacernos cargo de nosotros mismos. Y no forjarse expectativas por sobre los hijos, o sea, no emanarles nuestras propias expectativas a ellos. Ellos están formando su propio camino de chiquititos, de chicos, desde ellos que no son extensiones tuyas. No vienen a hacer lo que tú no pudiste hacer. No vienen a cumplir los sueños que tú no quisiste cumplir, o tú tomaste la decisión de no cumplirlo. Entonces, si es que me dijeron que no, aún lo puedes hacer. Pues yo conozco gente adulta que ha estudiado y ha sacado una carrera genial, o se ha dedicado a hacer lo que quería hacer. Siempre por el que dirán no lo hicieron. Al final fue tu decisión, tú te dejaste quizás llevar, quizás había otra manera, o quizás más tarde, pero asumir eso no son extensiones tuyas, ellos vienen a que tú seas su guía durante su crecimiento, que lo ayude a formarse, a entregarle valores, herramientas. Idealmente que tú obviamente te liberes para que ellos no se lleven ninguna carga y finalmente cuando ellos lleguen a una edad propicia sean capaces de emprender y hacer su misión en el mundo y lo que ellos vinieron a hacer. Sí, y también el tema que es importante que dentro de todo lo que dijiste, no es, bueno, no somos perfectos como papás humanos, estamos siempre prueba y error. Y por ende, que a veces nos exigimos por ser perfectos padres, perfectos madres, un perfecto tío que cumple, que esto aquí, que satisface. Y resulta que no, que también nos equivocamos, también la embarramos a veces por nuestras reacciones. Por ende, ahí no caer en los juicios que a veces nos hacemos internos, en sentirnos culpables, ay, le grité. Sino que ahí hacer una introspección y decir, ya lo reconozco, lo hice, ahora cómo puedo yo mejorar en eso, y no desde el juicio, hablarlo. porque sí, no desde el juicio o sea, y qué hablarlo. mejor Sí. para un niño ver que tú te mandaste una embarrada y que tú eres capaz de reconocerlo, sí. de pedir perdón y de hablar. ¿Qué mejor enseñanza le estoy entregando? Sí. Aparte de las miles de otras enseñanzas porque ellos ven ese ejemplo. Es como si tú quieres que el niño ofrezca ayuda o diga gracias, pida perdón, tú tienes que hacerlo también. Gracias por esto, que él lo vea, gracias a tal cosa, te ayuda a tal cosa, él aprende a través del ejemplo. Sí, lo mismo que también el tema del... No, bueno, se me fue la onda. Iba a decir algo y se me fue. Iba a decir algo y se me fue. Por ejemplo, cuando tu hijo te pregunta, te dice, porque lo siente, un niño chico, hasta de 3 años, 4 años, te pregunta, ¿qué te pasa, mamá? Y uno que dice, no, nada, hijo. Y ahí que estás creando, cuando mi mamá se siente rara, se lo tiene que guardar. Ya. Y eso aprende, o sea, no es que lo piensa así literal, sino que se lo guarda en el inconsciente. Entonces, son esponjitas. Sí, entonces aquí El aprender a decirlo. El inconsciente, como he dicho muchas veces, no sabe de ironía, no sabe de estos verdaderos falsos, de que tú puedes decir una broma, pero no se lo toma como broma. Entonces, por eso es importante la coherencia en uno, dar el ejemplo y ser uno, finalmente el que, como dije, que tiene que priorizarse y comenzar a trabajarse en uno. La consecuencia. Porque todas las demás actitudes son absorbidas.
Y nos pasa hasta a nosotros como adultos, o sea, muchas veces nosotros estamos trabajando en nosotros y nos dicen algo y muchas veces nosotros pensamos que, ay, no me afectó, pero sí te afectó. Sí. Si es que no has hecho un buen trabajo interior o si todavía estás en el proceso, más que hacer un buen trabajo, muchas veces nos afectan las cosas. Por mucho que uno trate y esté apuntando a que no nos afecten las cosas, a que lo que diga el otro no afecte porque estamos sanando esa herida que tenemos nosotros, muchas veces, bueno, puede ser, por ejemplo, vais súper bien, no te afecta, en verdad no te afecta nada lo que te digan, y algo puntual pasa que una persona X te dice y te afecta, y no te das ni cuenta hasta más tarde de que te había generado un bloqueo, un autosaboteo, etcétera, etcétera, etcétera. Y está bien, es parte de. Entonces, por eso les digo, nos pasa a todos. Básicamente, hay que permitirse sentir, permitirse cometer errores, permitirse estar mal también, permitirse vivir la tristeza, vivir procesos difíciles, llorar, y así tú también le permite al niño hacer todo eso también cuando es grande. No a que tiene que ser de cierta manera porque si no está mal, no a reprimirse, sino a expresar, a sentir, a verbalizar sus cosas, a, como dije, a poner límites sanos. Todas esas cosas él las va a adquirir como herramienta a través de tu ejemplo, obviamente, y de tu enseñanza. Hay que vivir libremente, idealmente sin ninguna carga extra. Sí, eso importa. Sun nos dice, es cierto, ellos quieren que los mayores seamos sinceros y honestos. En realidad es verlos y sentirlos como iguales en la tierra para poder sembrar juntos. Exacto, ojalá que sientan eso. Ya Sun, ya, Es bueno, que ya son lo ha personas, o costado. Sí, sea, por favor, que lo uno los ve como entiendan. niños, pero son seres Son que a veces hasta seres. son más viejos que tú en términos de alma. Sí, Entonces están ahora pasando por un envase pequeñito que uno le tiene que entregar la herramienta para... Es como cuando uno se pone a jugar y se crea un personaje y digamos que tú le estás entregando las herramientas para que en este ciclo de vida del personaje o en esta clase que escogió se desenvuelva bien, más todo lo que trae obviamente de conocimiento. sí. Bueno, aquí, por ejemplo, muchos dicen, no, es que tengo que ser la autoridad. Aquí tengan cuidado y ojo con la palabra autoridad. Nosotros como padres, como es que yo soy mayor y esas excusas como que son ya del 1900, tener cuidado con la autoridad porque ahí es donde ellos, no es tanto de la autoridad, de yo me impongo, sino que Sino es del como, ejemplo y la guía. exacto, Es ser ejemplo y ser guía, porque sí, autoridad no muchas veces cae, en la mayoría de los casos, recae en yo te paso el pie por encima, yo te pisoteo, yo me no te impongo respeto. ante ti porque yo soy adulto y porque yo soy adulto yo puedo hacerlo y tú no, y así no da. Como dijimos en el ejemplo, o sea, si le está enseñando al niño, como había dicho tú, no me acuerdo si fue una chica en una charla, de no veas tela hasta tan tarde, pero el niño te ve viendo tela hasta las 4 de la mañana, es como, ¿dónde está la coherencia? No es que yo soy adulto, yo lo puedo hacer. No, porque le estás enseñando que eso le hace mal, pero tú lo estás haciendo sabiendo que te hace mal. O sea, ahí querida, y ahí que sanar, absorbe ese comportamiento de que hay que dar, sé que lo hago, está mal y lo hago igual. También pueden caer, por ejemplo, en eso. Son puros ejemplos. Se trata de ser guías, de tener un marco, como siempre hablamos de Saturno, una estructura, las normas, respeto y todo, pero siempre de una manera equilibrada, desde la neutralidad y que sean flexibles finalmente. Como dije, no se trata de libertinaje, pero tampoco se trata del otro extremo. Algo importante también que quiero destacar es que nosotros lo que hacemos hacia los chiquititos, hacia nuestros niños, sea ser conscientes de cada cosa que hacemos, de las energías que emanamos hacia ellos, de lo que somos, del ejemplo que somos, porque el daño finalmente que le podemos generar puede ser como, porque ellos nunca nos van a dejar de amar, ellos jamás nos van a dejar de amar. Lo que podemos lograr es que ellos se dejen amar a sí mismos. ¿Ya? O sea, no es una cosa de que hagamos mal o hagamos bien, les gritamos algo que no sabemos gestionar nuestras propias emociones, sino que finalmente no es como, ay, me va a dejar de amar, no, se dejan de amar a sí mismos.
Y por eso es la importancia que tiene esto, que yo estoy haciendo ahora el Congreso, de que se den cuenta de sus emociones, de la gestión emocional necesaria para que los niños no se dejen de amar a sí mismos y se forjen ellos como personitas, sin nosotros coartarles sus alas, sus semillas, su configuración interna que vienen con ellos y vienen con multisemillas dentro. O sea, van a ser de una forma de los 1 a los 7 años, de 7 a 14 van a ser otra, y así no van a ser como una dispersidad enorme porque vienen con muchas cosas dentro, muchas habilidades, talentos, y por ende no limitarlos con nuestras creencias de esto nunca lo hicimos en la familia, tú no lo puedes hacer, etcétera. Por eso es lo importante de que Y forjemos eso. tengan en cuenta que los casos particulares donde el hijo te puede decir que no te ama o te manda también como padre o a la familia, eh, muchas veces uno que en casos temas como por ejemplo de adolescente, de repente uno lo dice porque está enojado y no porque en verdad lo quiera decir, y también porque hay un tema dentro en nosotros mismos que estamos, no sabemos cómo gestionarlo y lo estamos sacando a través de ese enojo, de esa rabia. Y otros casos es que también hay que, ya sea como ustedes como padres, o sea, ustedes también como hijos, saber que no porque sea familia de sangre quiere decir que se las tengan que adjudicar porque sí. O sea, hay familias que son tóxicas, donde obviamente no te corresponde a ti ir intentando cambiarlos porque no te corresponde simplemente. A veces pasa que uno tiene que tomar distancia sana y el otro se puede enojar, como dije, te pueden tratar de tal por cual, pero a veces la familia o un papá en particular es tóxico. Y mientras ese papá no se trabaje en sí mismo y no se dé cuenta, va a seguir siendo tóxico, sin darse cuenta. Y está bien, porque quizás debe tener sus razones, debe tener su bagaje, y como no es consciente, no vive nomás. Y ahí no se da cuenta, es lo que tiene, es lo que sabe hacer, y uno puede intentar ayudar, pues ahí puede llegar un momento ya de desequilibrio y es ahí donde uno tiene que poner el límite sano y saber, ¿sabes que me duele, pero por amor propio me voy o me alejo? Y, y como dije, no se trata de darnos de salvadores porque muchas veces nos queremos de vivir por intentar cambiar al otro para que tener una buena relación, porque mi mamá, porque mi papá, porque mi hijo de repente, y a veces no, es lo que viene a vivir es su momento y quizás si tú te haces eso, sueltas, te comienzas a trabajar a ti mismo, quizás más adelante, en unos años pasando, te va a volver a hablar o te vaya a dar cuenta que justo se pegó una evolución y ni te la esperaba. Y ahí se empieza a volver a reconstruir una relación. O a veces no. Y al final también hay que aceptar eso porque son experiencias que cada uno viene a vivir. Quizás él viene a vivir eso y nunca se va a dar cuenta. Quizás sí se va a dar cuenta más adelante, pero lo importante es hacer uno nuestra parte. Aquí Asun nos aporta con, bueno, ella también hace terapias por si acaso, ya pasando el dato. Es como los animales que, en el sentido de que como, o sea, de los niños cuando vienen en su paquetito chiquitito, de eso que estábamos hablando. Es como los animales en el sentido de que como su envase es distinto y hablan otro lenguaje, les excluimos como seres sintientes. Y en los niños, como son pequeñitos y o no hablan o hablan en su idioma, les etiquetamos de que no saben tanto o nada. Y eso es verdad, como que los apartamos. Tú no sabías eso. Estas son cosas de grandes, pero nosotros tenemos que saber llegar a ellos de una forma. Somos De hecho, adultos. Sí. me acuerdo eh, muy frescamente cuando chica de repente, bueno, una es que a mí me encantaba estar metida en las conversaciones de adultos desde chica. Y nos faltaba de repente que yo me sentía bien, pues me sentía como igual, nunca me sentí inferior a los adultos. Yo decía cosas y no sé de dónde las sacaba, pero las decía nomás. Pero nos falta que te decía, no, es que tú eres, y te invalidaban. A alguien te invalidaban mucho, lo bueno es que eso ha cambiado. Te invalidaban mucho a los niños de que no, porque tú eres niño, ándate a la mesa de los niños. También nos separaban, por lo menos aquí en Chile, nos separaban en la mesa en las familias, la mesa de los niños, adolescentes y la mesa de los adultos. Y es como, no, pues todos juntos, todos compartiendo. Un niño chico igual te puede decir una cosa que te va a dejar reflexionando y ser capaces también de ahí
quitar el ego también que uno tiene y de recibir ese consejo que te está dando una personita más chiquita, ¿no? Que está pasando por un momento de envase chiquito, pero que son seres adultos igual, o grandes, evolucionados igual que todos nosotros. Y ellos son los simples, ven todo lo sencillo, por ende uno dice, "Ah, así yo, está agobiado priorizando la crianza de tu hijo, ¿ya? Y dejaste de lado tu carrera, todas tus cosas, tus planes, todo. Y resulta que el hijo sin querer te dice, mamá, ¿en qué te ayudo? Mamá, ¿en qué, cómo lo podemos hacer? Mamá, te noto nerviosa, bueno, con sus palabras a veces lo dicen. Entonces, uno ahí decir, oh, wow, mi hijo me está ayudando con su forma, con su ser, y ellos jamás te han dicho, mamá, priorízame a mí, sino que es nosotros los que decidimos eso como adultos. Y ojo acá que también a Pero veces, eso siempre hay que hablarlo. sí, O sí, sea, háblenle al niño, sé que estoy pasando por esto, yo quiero hacer esto, y háblenselo, cuéntenselo como una historia. Y el niño a veces te va a decir, ay, pero no te preocupes por esto, podemos hacerlo de tal manera. Y justo podís tú hacer la cosa que tú querías hacer. sí, O a veces, mira, sabéis que llegamos a un acuerdo, vaya a entrar al jardín acuerdos. el próximo año, ya espero este año, preparamos otras cosas y después me pongo a hacer lo que tengo que hacer. Pero la cosa es que tienen que comunicarlo, y no solamente con el niño, sino que tienen que comunicarlo también con su entorno. Porque Sí. eso de querer ser, dársela de lo que yo puedo todo, súper luchón y hablando, y a veces sí hay gente que está sola, pero aún así nunca estamos solos, solos, o sea, siempre tenemos conexiones. Siempre hablando podemos tener alguna otra idea, otro punto de vista, y así también nos vamos nutriendo. Y también, como dije, comentárselo al niño, no en el sentido de querer cargarle como es que estoy sufriendo y que mi hijo vea eso y que lo absorba, no, sino de contarle la situación, qué podemos hacer, qué te parece si tal día te va a quedar con, no sé, mi abuela o si no tiene mi mejor amiga justo puede y yo hago mis cosas y así vamos a ir hablando las cosas. No ocultando también, por favor, no oculten, porque los niños perciben, sienten que está pasando algo, sienten que Se sucede algo, dan por cuenta ende de no todo. oculten, no piensen que él no sabe, que no se dio cuenta, es que el chico está jugando, no, él percibe, él siente, algo está Mira, pasando en yo mi me acuerdo familia. de que me intentaban siempre, me excluían de las peleas de mis papás, las peleas fuertes que fueron al principio, tenía 11 años y era como, me estoy enterando de todo y siento esa discordia horrible y me siento mal, pero no me incluyen ni me están explicando qué mierda está pasando. Y yo lo sentía, sentí como tengo la luna en Escorpio, sentía como ese torbellino horrible que me llevaba y era como que no sabía qué mierda hacer, pues entonces como que estaba ahí como entre que escuchar, entre que me ponía rígida y que después no es que no pasó nada, como que todo ahí con cara es como sé lo que está pasando, pero no me incluyen. Y todos me tratan de poner como soy niña, como que no le voy a decir como para que no se dé cuenta, como para que no la afecte, como, pero bueno, y ya me Sí, di cuenta. Por sí, favor, terrible. háblenme, Sí, por explíquenme. favor, O háblenme. inclúyanme también, inclúyanme. Sí, por favor, dígame algo, por favor. Sí, voy así. Y así después dicen, no, mi hijo está extraño, no quiere comer, o está pasando por bajo las notas, o etcétera, temas de la comida, de la alimentación, No, del o comportamiento, del pasa sueño. que después, por ejemplo, en la adolescencia pasa algo y no lo dicen. Me pasó. Eso también. Y Lo eso llevan a la adolescencia. inconscientemente Sí, se puede, obviamente hay muchos casos de diferentes razones, pero puede pasar que, como dijo Alejandra, absorbe este comportamiento de antes una situación compleja, no lo expresa, no lo comunica, o no te lo comunican a ti, entonces uno no lo comunica a la familia. Se hace como ese espejo, por así sí, decirlo, y uno no se da cuenta. sí. De hecho, recién ahora lo estoy analizando de esa manera, yo lo había analizado de otra manera. Y recién ahora lo estoy analizando de esa manera, como otro clic. Sí, bueno, para ir terminando también, porque nos dio harta información, Javi lo tiene también escrito por si Sí. quieren leerlo después. Sí, que me lo pidan Sí. porque está súper bien armado para que lo vayan hojeando, puedan destacarlo, Estudiarlo. estudiarlo, sí. Cualquier cosa igual me pueden preguntar, ahí puse mis redes también, en YouTube donde tengo más videos, también con Cristal hacemos videos donde tocamos todo este tema de crianza consciente y del trabajo personal finalmente, que es lo que apuntamos.
y que desde ahí obviamente uno pueda tener una mejor calidad de vida por uno, para uno, y desde ahí para las personas de nuestro alrededor. Estoy Sí. siempre poniendo los ejemplos de primera persona, porque no, como dijo Ale, no somos, o sea, somos perfectos dentro de nuestra imperfección. Eh, digamos que el hecho de estar en, no quiere decir que no nos pasen cosas, que de repente fallemos, pero es parte de la vida y hay que permitirse precisamente sentir eso. Y venimos de muchos de un comportamiento de vida, un estilo de vida en donde no nos permitíamos nada, básicamente. Si nos ponemos como bien como estrictos, eran muy pocas las cosas que nos permitíamos sentir, o solamente las positivas. Y no, hay que aprender a vivir todo el espectro, porque eso es la vida. No se trata de que, ¿cómo era la frase? De vivir como la ¿Puedes repetirla de nuevo? feliz, si no se trata de vivir Bonita, la vida, no se exclusivo, espérate. si no se trata de vivir la vida, su gramaje entrega, ¿qué cosa? ¿Qué cosa? Es que justo te quedaste pegada, no sé si fue para No, mí, que la, pero justo dijiste, la frase es, y te quedaste pegada. no, que dicen como que hay que venir a vivir la vida como con felicidad, así como solamente eso. Ah, Y no se trata de eso, se trata de venir a vivir la vida con todo el espectro que ésta trae. sí, es verdad. Y desde mi punto de vista, eso, permitirse vivir la vida con todo el gramaje, con todo el espectro que trae de emociones y de situaciones, es lo que finalmente te permite ser feliz. Porque el permitirte estar mal también te hace sentir bien. También es una liberación, es permitirse ser también. Y no te vas a dar cuenta de que el permitirte y no, porque muchas veces como peleamos con eso, nos desgasta más, o nos genera más dolor, o nos genera cosas físicas, y no, bastaba con que te permitieras sentir un día, media hora, una hora, y después te sentís genial. Como, sí, estoy súper bien, pero tenía que pasar por eso. Entonces ahí generamos como una verdadera calidad de vida, de vivir y de verdad ser feliz en el sentido como integral, de estar bien. Sí, es verdad. Bueno, acá los últimos ya comentarios para ir cerrando de Sun. Bueno, dice, sí, tal cual, de lo que estábamos comentando, sí, tal cual, la familia es la que se gana en el día a día. Por ejemplo, yo he encontrado mi familia en otros que no son de mi sangre, pero sí del alma. Sí, sí. Exacto. Sí, y además muchos niños ya son almas muy viejas, que es lo que comentábamos, de que ellos nos traen información y nos dicen cosas que es para aprender. Bueno, y los niños son, ahí justo se me puso un mensaje acá, lo del otro, ya. Son almas viejas que contienen mucha sabiduría y tienen muchas ganas de compartir cosas con los padres y ayudarlos para sentirse incluidos y plenos en su vida. Ojo, eso es importante porque ellos tienen ganas de compartir cosas y darse cuenta que tienen súper poderoso. Pero nosotros, no, cállate, no, esto, y no les... Ayer, por ejemplo, Mati me cantó una canción y yo no la entendí en un principio. Me estaba desconectada y ella la cantó y se enojó conmigo, ay, no me entendiste. Y la cantó y ahí después me explicó, me dijo de qué se trataba y ahí la entendí, pero porque estaba como desconectada, ella se molestó porque me dio un mensaje poderoso en esa canción que creó, que cantó de la nada y no la entendí. Entonces también estar después yo le dije, le dije, Mati, disculpa, yo estaba justo en otra, no te entendí, lo vi de esta forma, y ahí llegar a la conversación, sea a la hora que sea, ¿ya? Y entenderse y hablarse. Y aquí también, bueno, para concluir es, permitirse sentir es permitirte vivir. Buena frase eso, permitirse sentir es permitirse vivir, sea algo difícil o algo feliz, ¿ya? Es parte de la vida. Exacto. Exactamente. Sí. Bueno, dejamos acá esto para que nos vayamos a la reflexión, eh, y Y que voy se a... entusiasmen, Sí, que se entusiasme con el ya trabajarse ustedes mismos, para tener ustedes la mujer de la cola en la cara.
eh, para que ustedes tengan mejor calidad de vida, se sientan bien y que eso se lo puedan transmitir a los niños también. Pues. Así Sí. puedan tener una relación rica entre ambos, entre todos. Sí. Y al final ser compañeros también cuando ya crezcan, tenerse como personas con las que pueden contar, compañeros, obviamente el clan, la familia, pero De ya libre respeto. de, Sí, con un respeto, con un amor incondicional, con libertad, sí. eso es. Y ojo, respetando siempre el tema de que acuérdense del árbol genealógico. Nosotros estamos acá y ellos están acá. Por ende, no somos sus amigos, somos sus padres que tenemos que protegerlos como los árboles. Somos arbolitos que están y ellos están creciendo. Los estamos protegiendo, no por un tema Hasta de que les yo toque estoy el aquí vuelo. arriba. Sí, entonces por ende tenemos que hacer sentirlos así. Seguridad, protección, amor, Sí. respeto, sinceridad, honestidad, coherencia, integralidad, responsabilidad desde uno mismo. Eso. Ojalá que Pero se logre ojo con que eso. es hasta que les toque Sí, volar, porque hay gente que sí, se pasa de eso y que ha sido muy que sobreprotector lo y quiere ser absorben. sobreprotector aún de la gente adulta y Sí, que trata a los adultos como niños y no los dejan ser. Y como hay un tema ahí de sanación de sanar, el otro también se deja absorber y ahí sí, después se generan los rencores y todo ese tema. Entonces, somos guías, no se trata de ser autoridades rígidas para siempre, somos guías, siempre con respeto, siempre integrando y no separándolos de nosotros somos superiores a ellos, somos la autoridad, no se trata de eso, se trata de ser buenos guías, buenos faroles, buenos ejemplos en esta parte sobre todo crucial de crecimiento del arbolito o del animalito, de la formación de la persona, pero ya cuando ya tiene sus pilares bien puestos, ya le toca a él emprender su vuelo. exactamente. Y si bien va a seguir siendo un padre, porque obviamente pariste el hijo, tuviste el hijo, lo adoptaste también, eh, aún así, obviamente hay que ya ir al tema de respeto, de la libertad, el desapego, todo eso, Sí, que verdad. hay que trabajar. Sí, pues muchas gracias por escucharnos. Yo me despido, que se despida Javi, yo dejo de grabar y nos quedamos internamente. Sí. Muchas gracias a todos los que estuvieron, a los que van a estar después en YouTube escuchando. Como dije, me pueden pedir el PDF por interno. Igual lo voy a subir a Crystal, pero para los que no tienen Telegram, me lo pueden pedir por WhatsApp, por Instagram y todo. Así que muchas gracias y espero que sigan disfrutando de las grandísimas charlas que todavía quedan hasta mañana en la noche. Chao, chao. Bye bye.